Hola, vamos a hablar hoy día de tuberculosis. La tuberculosis es producida por un micobacterio. El agente más importante y frecuente de la enfermedad de los seres humanos es el micobacterio tuberculosis. Si bien es cierto, hay varios tipos de micobacterios, como el bovis, el africano y otros. El más importante que produce infecciones en los seres humanos es el que acabo de mencionar. Este bacilo es un bacilo aeróbico de crecimiento muy lento, por eso vamos a ver que el tratamiento tiene características especiales. Este bacilo permite que, gracias a su pared lipídica, sea teñido con sustancias que le hacen que sea ácido alcohol resistente, es decir, que a pesar de la lavado con alcohol, siguen teñidos de este color rojizo y lo permite eh, ver muy claramente en los cultivos y en los exámenes directos. ¿Es una enfermedad pulmonar esencialmente? Sí, alrededor del 80, un poco menos, de las infecciones por micobacterio tuberculosis ocurren en los pulmones, pero hay un poco más de un 20% que esa enfermedad puede ser extrapulmonar. Es una enfermedad granulomatosa, produce una serie de alteraciones histomatológicas que se llaman granuloma y permite el diagnóstico histológico. Alrededor de un 33% puede ser extrapulmonar. Un porcentaje importante de la población mundial está infectada. ¿Qué significa? Que de la población en general, muchas de ellas tienen infección por tuberculosis, pero no han desarrollado la enfermedad. Y solamente entre un 5 y un 15% de estas personas que se han contagiado con el micobacterio van a desarrollar en algún momento la enfermedad y vamos a ver cuáles son las razones, ¿no es cierto?, que hacen que estos pacientes desarrollen la enfermedad. Tan importante es que la segunda causa de muerte infecciosa a nivel mundial en los últimos años, después del COVID-19, ¿no es cierto? Y evidentemente muy por encima del VIH y SIDA. ¿Qué ha pasado en la tuberculosis en el mundo? Aquí ustedes ven en el gráfico izquierdo que en el año 2019 hubo una caída importante aparente de la tuberculosis, pero eso no es cierto, sino que lo que pasó es que gracias al SIDA, lamentablemente no se hicieron las notificaciones, no se hizo la investigación y una caída bastante intensa de la que es la pesquisa. Y eso repercutió, ¿no es cierto?, en que hubo mucho menos casos notificados de tuberculosis. En el gráfico al lado derecho ustedes ven que si bien es cierto, la tuberculosis en los HIV ha disminuido, la TBC en los HIV negativos se ha mantenido estable en el tiempo. Aquí hay un gráfico chileno, en el lado derecho, lo más importante, también el año 2019-2020 y parte del 2021 hubo una aparente disminución de la incidencia que se había mantenido alrededor de 15, incluso un poco más, disminuyó justamente por eso, porque hubo una falta de pesquisa de tuberculosis. Aquí vemos, por ejemplo, las baciloscopías que se han hecho en los últimos años y los cultivos. Y ustedes ven que en el año 2020, en el gráfico extremo derecho, hay una gran disminución de la realización de baciloscopía de cultivo que se debe a que el mundo, y especialmente en Chile, estuvimos preocupados de pesquisar COVID y no hubo pesquisa de tuberculosis, así como otras enfermedades como algunos cánceres de mama y otros que no han, ¿no es cierto?, aumentado últimamente. Si bien es cierto, la tasa chilena oscila alrededor de 15 por 100.000, esto es disímil a lo largo del país. Ustedes ven que en el norte chileno, por las condiciones especiales, drogadicción y movimiento de poblaciones, ¿no es cierto?, Eh, alcoholismo y actividad socioeconómica, tiene una incidencia de 25, de 29 por 100.000 habitantes, dependiendo si es Arica o Iquique. Aquí en verde está la región metropolitana y en el sur, por condiciones de tipo genética, hay algunos sectores de la población que tienen mayor incidencia de tuberculosis. ¿Por qué algunas personas hacen tuberculosis cuando se contagian y otras no? Porque existen los grupos vulnerables, es decir, por condiciones personales, genéticas, socioeconómicas, hacinamiento, se produce mayor probabilidad que ese paciente, cuando le ingrese un germen, esté contagiado con tuberculosis, desarrolle la enfermedad. ¿Cuáles son ellos? Extranjeros. Así vimos que últimamente de la pesquisa de tuberculosis, no es que los extranjeros 25% tengan tuberculosis, sino que de las tuberculosis pesquisadas
25% pertenecieron a extranjeros, pero hay un grupo importante, mayores de 65 años, ojo, el grupo de tercera edad es un grupo vulnerable que fácilmente después de contagiarse puede desarrollar tuberculosis. Pero no olvidar el alcoholismo, la drogadicción, tan prevalente en Chile, especialmente en algunos sectores de nuestro país, situación de calle, pueblos indígenas, los privados de libertad también son un grupo muy importante. ¿Cuál es el país de origen de las personas migrantes en los casos de tuberculosis del año 2020? Vemos que nuestros vecinos del norte son los que han presentado la mayor incidencia de tuberculosis, porque son países de alta incidencia ahí, pero cada vez más tenemos, ¿no es cierto?, haitianos y otras nacionalidades que también vienen a la inmigración ha aumentado, vienen de países de alta incidencia. ¿Qué pasa cuando el individuo, ¿no es cierto?, entra en contacto con, con el bacilo? Hay una inhalación de gotitas respiratorias. Esta es una enfermedad que se contagia por las gotitas de Flügel o gotitas de Wells cuando se desecan, que son lo que expele, elimina el sujeto que tiene baciloscopía positiva o que tiene actividad bacilífera por caverna especialmente, que al toser, al hablar, al estornudar, las elimina al ambiente, son aspiradas por el sujeto que está alrededor de él. Incluso se ha comprobado que hasta 6-7 metros de distancia se puede producir la contagiosidad. Entonces, la inhalación de las gotitas de Flügel, que por la tos, estornudo o fonación se convierte en aerosol, permanece suspendida durante horas. Se ha visto que si no son ventilados las salas, los sectores, después de varias horas se encuentran bacilos capaces de infectar. ¿Cuáles son los factores que inciden en la transmisión? Duración del contacto. Por eso se llama contacto aquella persona que convive con el sujeto índice, con el sujeto contagiante, o aquellas personas que trabajan más de 6 horas diarias con aquel mismo. Es decir, hay intimidad de contacto. El sujeto que más contagia es el que tiene baciloscopía positiva y tiene cultivo positivo. Evidentemente, un ambiente cerrado, un ambiente de hacinamiento, ¿no es cierto?, conlleva una mayor posibilidad de contagio. Si el paciente es VIH, ¿no es cierto?, el, el contacto con la persona podría tener menor contagiosidad porque tiene menor cantidad de bacilos, pero evidentemente si es un VIH, el sujeto a contagiar se va a contagiar con mucha mayor facilidad. Una persona bacilífera incluso puede infectar en promedio 12 a 15 personas al año. ¿Cuáles son los requisitos para pasar de infección a enfermedad? Primero, virulencia de los bacilos. Hay bacilos grupos de bacilos que tienen mayor capacidad de infectar, mayor capacidad de producir enfermedad. Evidentemente, la cantidad de bacilos, o sea, un sujeto infectado que tiene mayor cantidad de bacilos, evidentemente va a eliminar más bacilos y va a poder infectar a más gente. Y por supuesto, las condiciones del huésped, edad y sexo. A mayor edad, ¿no es cierto?, tercera edad, mayor posibilidad de enfermarse. El hombre, durante decenios, los primeros decenios, es mucho más sensible a infectarse que las mujeres. Factores genéticos, se ha visto que cierta etnia, por ejemplo los mapuches, la población autóctona chilena, tiene mayor facilidad para contagiarse, menor capacidad de defenderse. Desnutrición proteica, alcoholismo, infecciones virales como el SIDA, otras enfermedades que producen disminución de las defensas, por ejemplo, la enfermedad inmunológica. Tratamiento con inmunosupresores, cada vez más usamos inmunosupresores, corticoides, evidentemente disminuimos la capacidad defensiva de los sujetos que se contagian. Evidentemente, los privados de libertad, el hacinamiento que ocurre en las cárceles, es uno de los grupos de alto riesgo cuando hay un caso índice en el interior de ellos. Bueno, y tenemos dos posibilidades, que sea sintomático o asintomático. ¿Cuál es el sintomático? Aquel que se infecta, el bacilo se multiplica y produce la TBC primaria, especialmente en los niños o los inmunosuprimidos, es decir, no hay ninguna capacidad de defensa e inmediatamente o poco tiempo después de infectarse se produce la TBC primaria. Y la TBC secundaria, que es la TBC del adulto, generalmente pulmonar, en el cual hay un mecanismo defensivo, el bacilo queda guardado durante algún tiempo, y mucho tiempo después del contacto se produce la enfermedad. Y el asintomático, en que el germen queda durmiendo dentro de una célula, especialmente las células blancas, ¿no es cierto? Y lo que se llama la TBC latente. Si algún día queremos eliminar la tuberculosis, no solamente lo tenemos
que contentar con tratar aquellos casos sintomáticos, aquellos enfermos bacilíferos, aquellos enfermos que tienen la enfermedad, si tenemos que eliminar la TBC latente. Tanto importante esto que aproximadamente el 90% de los sujetos que entran en contacto con la TBC no desarrollan la enfermedad, pero muchos de ellos quedan con TBC latente. ¿Qué pasa entonces? Aquí tenemos un gráfico que muestra que habiendo bacilo de tuberculosis, ¿no es cierto?, que se inhalan, la primera mecanismo ofensivo son los macrófagos. Los macrófagos pueden eliminar los gérmenes y se cura sin infección. No hay enfermedad. Pero muchas veces los macrófagos no son capaces de hacer nada y el germen se multiplica rápidamente y progresa localmente y diseminación. Esa es la TBC primaria, especialmente en los niños, los inmunosuprimidos, que produce una infección tremendamente importante, que es lo que se llama la TBC primaria, que ocurre, ¿no es cierto?, después de la primoinfección. Pero si el macrófago no es capaz de eliminar los gérmenes, el germen pasa, ¿no es cierto?, a la segunda barrera, que desarrolla inmunidad celular e hipersensibilidad retardada, empiezan a actuar especialmente los linfocitos y el individuo puede curarse y controlar la infección o puede progresar lenta y progresivamente a la enfermedad tardía. Aquí tenemos una radiografía que muestra cuando los gérmenes se inhalan, los gérmenes pasan al nivel medio del pulmón por una condición anatómica, en el parénquima pulmonar, ahí se multiplican, al multiplicarse pasan nuevamente a los ganglios linfáticos y se produce una inflamación de los ganglios linfáticos, de los conductos linfáticos y del sitio del parénquima, produciendo lo que se llama complejo Gomm o imagen en palanqueta. Entonces, ahí ustedes ven que se produce, ¿no es cierto?, la imagen pulmonar, los ganglios y la unión entre ganglio e imagen pulmonar, que es la linfangitis. Si esto aparentemente existe un control y una curación, mucho tiempo después, si no desarrolló una TBC inmediata, puede desarrollar la TBC, ¿no es cierto?, postprimaria, que es la TBC del adulto, generalmente en los vértices, que son las zonas que tienen más oxígeno, produciendo las famosas cavernas. Entonces vamos a ver un individuo que tiene síntomas de tuberculosis, la tos, la expectoración hemoctóica, la baja de peso, la sudoración nocturna, y la radiografía muestra la típica imagen de una lesión, ¿no es cierto?, de caverna rodeada de un fenómeno inflamatorio. Y aquí abajo está el escáner donde se ve claramente la caverna y alrededor las imágenes, ¿no es cierto?, que son la bronquiolitis, los pequeños nódulos, la diseminación broncógena. Pero muchas veces nos encontramos con problemas en que pacientes que han tenido tuberculosis o tienen antiguas lesiones tuberculosas y que tenemos la duda si es inactiva o activa y tenemos que hacer exámenes para determinar si es una TBC antigua tratada o curada espontáneamente y que no es activa mediante la búsqueda de los gérmenes. Entonces, ¿cuáles son las personas que tienen incrementado el riesgo para la producción de tuberculosis? Repetimos, personas con HIV, niños menores de 5 años, personas que han recientemente infectados con microquiro de tuberculosis, o sea, los recién contagiados, esas personas, ¿no es cierto?, tienen una mayor probabilidad en los primeros años, los primeros 2 años, 5%, 10% como máximo, ¿no es cierto?, y si no lo desarrollan ahí es poco probable que lo hagan. Personas que tienen, ¿no es cierto?, una TBC no tratada, ¿no es cierto?, que especialmente aquellas que tienen daño pulmonar, personas que están recibiendo inmunosupresores, personas que tienen silicosis. La silicosis es un compañero muy deleterio para la tuberculosis, mineros que tienen lesiones antiguas por haber trabajado en la mina, los diabéticos, los insuficientes renales, los pacientes con leucemia o cánceres de cabeza y cuello, ¿no es cierto?, personas que tienen gastrectomía, personas que han perdido peso, fumadores. El tabaco disminuye la defensa contra la tuberculosis y algunas poblaciones que viven en baja condición socioeconómica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos esencialmente por métodos que implican reconocer el germen. Aquí hay súper importante
determinar que la tos y la expectoración es uno de los síntomas clásicos de la tuberculosis, pero la tuberculosis puede dar una serie de otros síntomas, por algo se llama la gran embustera, porque puede ser símil a otra enfermedad, síndrome prolongado, baja de peso, etcétera. Pero si hay un individuo que tiene tos y expectoración durante 15 días, se llama sintomático respiratorio. Pero no solamente es aquel que tose más allá de 15 días sintomático respiratorio, sino que un sintomático respiratorio que reúne ciertas características. Evidentemente, si hay expectoración con sangre, si hay avanzada enfermedad, va a tener disnea, va a tener una baja de peso y va a tener alteraciones radiológicas muy características. Pero muchas veces nos encontramos con un paciente que llega a la consulta con: doctor, tengo tos, tengo expectoración más de 15 días. Y uno tiene que hacer varias preguntas. ¿Por qué? Porque no todos los sintomáticos respiratorios son aquellos que uno debe hacer un ejercicio activo buscando la tuberculosis, sino se llama aquel sintomático respiratorio que pertenece al grupo que se llama, ¿no es cierto?, caso presuntivo de tuberculosis. ¿Quiénes son estos? De la población que tose, ¿no es cierto?, mayor de 15 años, que tiene tos con expectoración al menos 2 semanas, que es el sintomático respiratorio, pero tiene que estar asociada a una o más de las siguientes condiciones. Grupo de riesgo de tuberculosis, ya dijimos: inmigrante, drogadicto, diabético. Es decir, si el individuo tose más de 15 días y pertenece a uno de los grupos, busquen activamente tuberculosis. Evidentemente, si tiene fiebre, si ha bajado de peso últimamente, si suda en la noche. Es muy característico de la tuberculosis, como en otras enfermedades, como en los linfomas, por ejemplo, sudoración nocturna. Si tiene hemorticia, eliminación de sangre precedida por la tos. ¿Cuál es el examen? Ya dejó de ser el examen la vaciloscopía. ¿Por qué? Porque la vaciloscopía se encuentra positivo no más allá del 50%, y antiguamente se hacían cientos de miles de vaciloscopías con un rendimiento bastante bajo. Se necesita, ¿no es cierto?, que tosa, que tenga una buena expectoración, una serie de características. En este momento existe una búsqueda del ADN de la micobacteria que se llama PCR, en la reacción de polimerasa en cadena, que lo que hace es una ampliación de segmentos específicos del ADN, y el método GeneSPER es una PCR que, además de multiplicar, ¿no es cierto?, los segmentos específicos de este ADN para encontrar el bacilo de Koch, es capaz de decirnos si ese germen es o no sensible o es o no resistente a la rifampicina. O sea, tiene esas dos características. ¿Cuál es el método biológico, ¿no es cierto?, entonces ideal para buscar la tuberculosis? ¿En quiénes los sintomáticos respiratorios que ocupen las características que lo hacen determinante para que sea un caso presuntivo de tuberculosis? El PCR o GeneSPER, que busca la resistencia a rifampicina. ¿Qué es lo que informa, ¿no es cierto?, el PCR en forma de GeneSPER? Negativo cuando no se detecta, positivo cuando se detecta, que puede ser en alta cantidad, en mediana cantidad y en baja cantidad, y en trazas. Y ahí el clínico va a determinar, especialmente cuando se en traza, si el paciente tuvo una tuberculosis antigua, si está eliminando gérmenes muertos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la resistencia a rifampicina lo va a detectar o no lo va a detectar, depende si existe o no, y eso tiene implicancia en el tratamiento. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan para el tratamiento primera línea? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? De ahí en adelante es tratamiento del especialista. Esencialmente es etambutol, piracinamida, rifampicina e isoniazida. La isoniazida es un bactericida, la rifampicina es bactericida y esterilizante, la piracinamida es esterilizante, ¿no es cierto?, y el etambutol un bacterostático. El conjunto de estos 4 medicamentos es capaz de detener y eliminar la tuberculosis del paciente, porque reúne ciertas características que son un tratamiento asociado, prolongado y supervisado. ¿Por qué prolongado? Porque un individuo enfermo de tuberculosis tiene distintas poblaciones que se multiplican, algunos lentos y algunos más rápidos, y algunos quedan, ¿no es cierto?, dentro de la célula. Entonces se necesita un tratamiento muy prolongado para matar primero a los de alta multiplicación en la primera etapa, cuando están las 4 drogas, y después lentamente van muriendo los otros. Por eso los tratamientos son, como vamos a ver más adelante, 6 meses. Entonces la quimioterapia es en 2 fases. La primera fase, ¿no es cierto?, que es diaria, las primeras semanas altísima población vacilar, y la segunda fase también diaria,
Ya no existe la segunda fase intermitente que antiguamente era así. Todo el tratamiento de tuberculosis es fase diaria, de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque habitualmente, como se hace en las CEFAR, en los policlínicos, funcionan de lunes a viernes, por eso se calcula en términos de semana. Debe ser asociado, porque evita la multiplicación de las resistencias naturales. Dentro del grupo de bacilos que infectan a los individuos, existen grupos que pueden tener resistencia natural a una droga. Es muy raro que sea a dos y prácticamente no existe a 3 o a 4 drogas. Por lo tanto, prolongado para tratar todas las poblaciones de distinto tiempo de multiplicación, asociado para evitar las resistencias naturales, ¿no es cierto? Eso hace menor posibilidad de recaída y evidentemente supervisado. No se les da el tratamiento a los pacientes para que se los lleven a la casa, sino que debe ir al consultorio, al CEFAM, ¿no es cierto?, a la entidad del servicio público, independiente de su previsión, para que se tomen delante del personal de salud las tabletas que se le entregan. El esquema primario, entonces, 2 meses de GIN, rifampicina, piracidamida y tambutol y 4 meses de GIN y rifampicina todos los días. Olviden de ese 3 que está ahí. Es todos los días. O sea, 2 y 4 todos los días 4 drogas y 4 meses todos los días 2 drogas. La fase inicial, ¿no es cierto?, es 50 dosis y la fase de continuación 80 dosis. El esquema primario, tal como lo dijimos anteriormente, los 2 primeros meses, isoniazida 300 miligramos, rifampicina 600, piracidamida 1500 y etambutol 800 miligramos. Y la fase de continuación, 80 dosis, ¿no es cierto?, 300 miligramos de isoniazida y 600 miligramos de GINA. Actualmente existen comprimidos que se llaman dosis fijas combinadas, en que al individuo se le dan 4 tabletas y cada una de las tabletas tiene dentro de ellas la dosis, las 4 medicamentos. Tiene 75 miligramos de GIN, 150 miligramos de rifampicina, 400 miligramos de piracinamida y 275 de tambutol. Por tanto, las 4 en conjunto hacen el esquema total. Sean 4 tabletas los primeros 2 meses y la siguiente también son 4 tabletas que tienen solamente la dosis completa de GIN o de rifampicina. Entonces así evita que el paciente esté tomando 10 o 12 tabletas y esto sirve entre 45 y 70 kilos de peso. A todos los pacientes que tengan diabetes, desnutrición, alcoholismo activo, daño hepático crónico, baja de peso importante, enfermedad renal crónica, ¿no es cierto?, y otras por indicación del médico tratante, deben tener suplemento piridioxina. ¿Por qué? Porque el GIN produce una polineuritis por bloqueo, por déficit de la vitamina B6. Por lo tanto, la suplementación de piridioxina en la mayoría de los pacientes, embarazadas por ejemplo, evita la producción de esta reacción adversa. El egreso. El egreso del paciente puede ser de diferentes maneras. El curado confirmado, que es un paciente que recibió el total de las dosis prescritas y tiene BK y cultivos negativos al término del tratamiento. ¿Cómo se controla? Ahí se le hace vaciloscopía todos los meses. ¿Por qué no PCR o GeneSper? Porque el GeneSper y el PCR pueden encontrar ADN y pueden ser bacilos muertos que no significan infección activa. Evidentemente, la vaciloscopía también, pero no tiene sentido hacer, ¿no es cierto?, una cosa que puede ser mucho más cara, y se hace vaciloscopía y cultivo. Tratamiento terminado, paciente que recibió la totalidad de las dosis y está asintomático, pero no tiene BK y cultivo al término del tratamiento. Nosotros tenemos muchos problemas de repente por los traslados, que se trata en un lugar y después se van a seguir tratando en su lugar de residencia, en otra ciudad y muchas veces en otro país. Entonces, siempre el egreso de paciente debe ir con un papel, con un formulario, para que todo el sistema sepa qué pasó con cada uno de esos pacientes. Evidentemente, hay pérdida de seguimiento cuando hay una asistencia continuada de tratamiento por más de 4 semanas en cualquier fase del tratamiento. Fallecido, evidentemente aquel que muere
antes o durante el tratamiento, ya sea por tuberculosis o por otras causas. Y fracaso, sospecha de fracaso cuando el cultivo positivo, o sea, este seguimiento que se hace mensual, sigue siendo positivo más allá del tercer mes. O sea, le sale la baciloscopía positivo y la baciloscopía positiva muestra que es positivo más allá del tercer mes. Cultivo positivo confirmado, ¿no es cierto? Al término de tratamiento, cultivo positivo del cuarto en adelante, significa que el paciente no fue exitoso el tratamiento. Es decir, si yo terminé el tratamiento y el paciente tiene un cultivo positivo, ¿no es cierto? O cultivo positivo del cuarto mes en adelante, es un fracaso de tratamiento. Es decir, si sabemos que hay un sintomático respiratorio, si sabemos que este sintomático respiratorio pertenece al grupo vulnerable, hay que buscar tuberculosis. Una vez buscada la tuberculosis, hay que notificarlo y sea cual sea su previsión, debe ir al Sistema Nacional de Salud para que la terapia sea dada y se le da de forma gratuita, independiente de que tenga o no tenga RUT, tenga carnet, tenga residencia. Toda persona que está en Chile y se le diagnostica tuberculosis debe ser tratado porque tiene importancia desde el punto de vista epidemiológico. Muchas gracias por la atención.